Alabado sea el maravilloso y excelso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Qué gusto, qué placer, honor saludarles, bendecirles hoy con una palabra de Dios, llegar hasta sus hogares, traer a ustedes una palabra divina, una palabra oportuna de Dios. Cómo encontrar las palabras oportunas de Dios. Tienes que estar en dos escenarios. Número uno, en el escenario del corazón dispuesto a oír, a recibir y a creer. Y número dos, identificar el momento en que Dios habla. ¿Cómo identificar el momento en que Dios habla? Solo a través de manifestar la naturaleza de ser una oveja de Dios. Ojo a eso, una oveja, no un chivo, no una cabra, sino una oveja. Por eso el Señor dice en su palabra: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. La condición para oír la voz de Dios y seguirlo es tener un corazón de oveja. Y la oveja tiene la característica que diríamos, inherente a la naturaleza de la dirección de su pastor. Hay una relación muy profunda entre oveja y pastor. Y cuando esa relación está debidamente consolidada, la oveja identifica la voz de su pastor. Por eso bien dijo el Señor: mis ovejas. No dice la oveja, mis ovejas. Habla de algo que está muy relacionado con él. Oyen mi voz y me siguen. Cuando estamos en esa tónica, entonces es fácil oír la voz de Dios. Es fácil recibir el consejo de parte de Dios. Porque tú no estás en el ámbito de una palabra para una necesidad. Tú estás en el ámbito de una palabra de Dios a tu espíritu. Porque si tu espíritu vive en la vida de Dios, tu cuerpo disfrutará de los hechos de Dios. Soy el pastor Julio García y estoy aquí de parte del Señor Jesús para dejar con ustedes en su espíritu una palabra de Dios. Esta vez nos ocupa el tema: habla la verdad de Dios que se te reveló. Habla la verdad de Dios que se te reveló. Tomamos Mateo capítulo 21, el verso 18 al 22. La historia que nos ocupa es bien interesante. Su contenido son verdades de Dios para vivir. Mateo 18, capítulo 21, versículo 18 al 22. Dice: por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Habla del Señor Jesús. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella sino hojas solamente, y le dijo: nunca más, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Y viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús le dijo: de cierto os digo, que si tuvieres fe y no dudares, no solo esto de la higuera haréis, sino que si este monte dijeres: quítate y échate en el mar,
será hecho, y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Amado Dios, somos bendecidos por tu palabra y solo tenemos el corazón en esta hora para oírla, recibirla, creerla y confesarla. En el nombre precioso, Padre, de Jesús. Habla la verdad de Dios que se te reveló. Qué tan poderoso es hablar la verdad de Dios que se te reveló. Las verdades reveladas de Dios solo se revelan para ojo a esto, para un momento específico donde Dios se va a glorificar. O sea que si recibiste una verdad de Dios revelada, segurísimo es que la recibiste porque Dios se va a glorificar en tu vida en algo poderoso. La Biblia nos habla de una higuera. Estas son las locuras dimensionales del reino. Una higuera. Dice la Escritura que Jesús tuvo hambre y se dirigió a esa higuera. La particularidad era que la higuera no tenía fruto porque no era tiempo de frutos. Lo que significa es que en la dimensión sobrenatural de Dios no hay manifestación de frutos, y esto es poderoso, de fruto de tiempo de proceso, sino los frutos sobrenaturales. Y los frutos sobrenaturales de Dios, o que vienen de Dios, o que se originan de Dios, y esto es poderoso lo que estoy diciendo, solo nacen no en el tiempo, sino en el poder inmediato de una palabra. Significa que si hay poder en la palabra revelada, no importa el tiempo del proceso. Porque las cosas en el mundo, todas están sujetas a una ley de proceso. Por eso las plantas viven la ley del proceso. Todos los seres vivos vivimos la ley del proceso. Para una criatura nacer tiene que vivir la ley del proceso. 9 meses en el vientre de la mujer para poder desarrollarse y tener la composición completa de la vida. Las plantas también están metidas en el tiempo del proceso. Unas producen su cosecha a los 3 meses, otras a los 4, otras a los 6, otras al año, en fin. Toda la vida natural está sujeta al tiempo del proceso. Pero lo que Jesús está diciendo es que tenemos que vivir una dimensión, y es que vivir en la dimensión sobrenatural no está sujeta al tiempo del proceso, sino al ya de la palabra. Tú tienes que vivir al ya de la palabra, a la hora de la palabra, al instante de la palabra. Cuando la palabra revelada llega a tu vida, lo primero que tiene que hacer es establecer dentro de ti la tranquilidad, la paz de un hecho ya cumplido, la paz de un hecho recibido, la paz de una bendición ya vista, sin haberla visto. Mi espíritu ya la vio, y si tu espíritu la vio, tu visión, tu cuerpo, tu humanidad también la verá. Y esto es poderoso lo que estoy diciendo. Es a ese nivel donde Dios quiere llevar su iglesia. No al tiempo de los procesos naturales, sino a la dimensión de la hora de la manifestación sobrenatural de Dios. Por eso, aparentemente parece ilógico que Jesús llegue a un lugar, llegue a hablarle a la higuera, y como no habían fruto, la maldiga. La lógica es, pues la higuera no podía tener fruto porque no era tiempo de higos, no era tiempo de fruto. Pero más sin embargo, Jesús la maldijo. Ahora, el otro hecho relevante que hay allí es que Jesús le habla a la planta como que si la planta tuviera oído para oírle. Le habló de manera literal.
Y esto es poderoso. Le habló porque hay elementos en el mundo, casi todos los elementos del mundo llevan implícito una naturaleza viva que está sujeta completamente a la voz de Dios. Porque esa es la voz que esas cosas vivas, naturales, escucharon desde el principio. Cuando Dios dijo sea y fue, esa voz todavía está allí. Esa voz del decir de Dios todavía está allí. Esa es la voz que hoy he venido a exponer. Y he venido a exponer porque hoy soy un transmisor de una verdad divina. Cuando estamos en el momento de transmitir una verdad, nos convertimos en la boca de Dios. Cuando una verdad de Dios habla a través de un hombre, la boca de Dios está hablando. Y eso es lo que dice Jeremías capítulo 15, verso 19. Si te convirtiere, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacare lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Como mi boca. No dice es mi boca, sino como mi boca. Entonces, cuando estamos en el ámbito de decir una verdad de Dios, somos la boca de Dios. Dios habla. Y en ese hablar de Dios está direccionado precisamente a hablarle a toda cosa que está diseñada para alinearse y traer el milagro a tu vida de una necesidad que haya en ti. Y esto es tremendo. Significa que todo lo que está determinado a traer un milagro a tu vida, tendrá que oír esta voz de Dios. En Jesús había una particularidad muy tremenda. Y precisamente vino para dejar las lecciones del cielo como rutas de vida. Lo que Jesús hizo, lo que manifestó, lo que expresó, son las rutas de mi vida. Diga, esas son las rutas de mi vida por donde yo tengo que transitar. Así como Él hizo, yo voy a hacer, porque Él me habilitó para hacerlo. De hecho, dice Juan 14:12, mayores cosas que las que Él hizo, nosotros haremos. Porque cuando te unes al Señor, uno eres con Él. Y si uno eres con Él, significa que estás en la misma tónica de caminar y vivir como Él lo expresó en el trasegar de sus días en la tierra. Le habló. Alguien pudiera decir, Jesús estaba loco. Y la voz profética era eso, háblale a los montes. La Biblia habla de profecías a los montes. La Biblia habla de profecías a las vacas de Basán, como dice Amós capítulo 4, verso 4. Oí palabra de Jehová, vacas de Basán. Y todo esto es una simbología precisamente para hacernos entender el poder de hablar una verdad que está en tu boca. Por eso el Señor Jesucristo nunca tuvo la preocupación de las necesidades de su día, porque toda necesidad en los días de Jesús estaban ligados a la supleción profética de sus días. Tus necesidades están ligadas a la declaración profética de tus días. Antes de que tu día sea, ya es en Dios en la provisión. Por eso y esto es poderoso, la materia de la provisión, para los días de Jesús estaban en sus palabras. La materia de la provisión de los días de Jesús estaban en sus palabras. Cada vez que había una necesidad, la palabra era suficiente. Cuando estaban con los 4,000 y necesitaban comer, ahí estaba la palabra. Cuando la multiplicación de los panes de los 5,000 también, ahí estaba la palabra. Recuesten a
a las personas esos 2 peces y esos 5 panes. Lo único que ustedes tienen que hacer es repartirlos entre la multitud, y el milagro estaba. Porque cuando ligamos la palabra a lo que tenemos, se produce el milagro. ¿Qué tienes? Tengo la necesidad de un milagro. Solo liga la palabra a esa necesidad y hay un milagro. Señor, hoy necesito ser sanado. Solamente liga la palabra que estás oyendo a esa necesidad del milagro, de la sanidad, y serás sanado. Mire tan tremendo esto. Señor, necesito restaurarme y recuperarme, necesito ser transformado. Liga tu vida de transformación, de la necesidad de transformación, a la palabra que estás oyendo, y serás transformado. Porque Dios mandó su palabra, porque con ella mandó el testimonio. El testimonio de vida. Toda palabra de Dios tiene testimonio de vida. Y si tengo la palabra de Dios con mi vida, tengo testimonio de vida y tengo vida. Si tengo la palabra de Dios, tengo alimento para comer hoy y para comer mañana. Si tengo la palabra de Dios, tengo los recursos necesarios para enfrentar cualquier tipo de problema. Porque la palabra no solamente es la revelación de un hecho del presente, sino algo que afectó en el futuro. La palabra de Dios no solamente viene para estar en tu presente. Si tú sigues andando conforme la palabra bendita del Señor, tu futuro ya ha sido afectado positivamente por ella. Habla el lenguaje de la verdad que se te reveló. No dejes que las circunstancias establezcan en tu vida el lenguaje de tus días. Toda circunstancia tiene lenguaje. Como para toda circunstancia hay lenguaje de vida. Toda circunstancia tiene lenguaje. Como para toda circunstancia hay un lenguaje. Por eso cuando la gente vive en el dolor, en la aflicción, el dolor, la aflicción, la de todas las enfermedades que afectan al estado psíquico espiritual de las personas tienen lenguaje. La depresión, la tristeza, la angustia, la ansiedad, la indignidad, la conmiseración, tienen lenguaje. Las enfermedades, la miseria, la ruina, la escasez, la falta, la baja autoestima, tienen lenguaje. Por eso cuando la gente se mete en el espíritu del lenguaje de sus problemas, ellos hablan sus problemas. ¿Cómo va? Ahí viene la expresión, la respuesta, conforme al lenguaje. Bien, regular, ahí luchando, ahí mirando. Es inaceptable que un cristiano diga, ahí estamos como en la lucha. ¿Cómo así que ahí en la lucha? Eso desvirtúa completamente todo lo que Jesús hizo por nosotros a través de su sacrificio. Pero cuando tú te metes en la atmósfera de Dios, pues esa atmósfera de Dios también tiene un lenguaje. Por eso Jesús nunca dijo no. Hay una particularidad. Y no era porque a todo lo que se le pedía, Jesús tenía que decir sí. Pero nunca dijo no. Aún con los que eran de su nación y con los que no eran de su nación, siempre estuvo dispuesto. El oficial romano de Juan capítulo 4 viene y le dice, Señor, mi hijo está gravemente, está muriendo. Y Jesús nunca le dijo no. Le dijo, ve, tu hijo vive.
al centurión romano de Mateo capítulo 8, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y aquí vino un leproso y se postó. Y dice Mateo capítulo 8, desde el verso 8 en adelante, creo que es hasta el 16, que vino un centurión rogándole, diciendo: mi criado está postrado, gravemente atormentado. ¿Y qué dijo? Dice la escritura, Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Y el centurión dijo: Señor, no soy digno que entre bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Nunca dijo no. ¿Y sabe por qué nunca dijo no? Porque tenía el poder de la autosuficiencia de hacer. Porque cuando tú estás metido en el lenguaje de la atmósfera de Dios, tienes el poder de hacer. Porque ese poder de hacer es el poder de Dios que está operando en nosotros. Y ese poder de hacer tiene que ser lenguaje que tiene que haber en nuestra boca. Usted puede vivir los momentos más duros y más difíciles, como quizás algunos de ustedes lo están viviendo, quizás en la parte económica, quizás en la parte familiar, quizás con alguna dolencia, con alguna enfermedad en su cuerpo, quizás con problemas jurídicos, quizás con problemas administrativos, quizás con problemas laborales, quizás con problemas familiares, cualquiera que sea la razón de su problema. No es lugar para usted tomar ese lenguaje. Nunca tome el lenguaje de su circunstancia, sino el lenguaje de la verdad que se te reveló de parte de Dios. Porque cuando tú tomas el lenguaje de la circunstancia, hay una transferencia de un derecho legal de tu confesión. Por eso dice la Escritura, Proverbios 18:21 creo que es, dice la Escritura que el poder de la vida y de la muerte está en la lengua. Entonces, cuando usted se mete a vivir en el lenguaje de lo que vive, usted va a terminar convirtiéndose en lo que usted está viviendo. Y todas circunstancias que ha venido para que la gloria de Dios sea manifiesto. No tengo señal de morir, sino decreto divino para vivir. Porque no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Dios. Solo hay una sola forma de morir, y es morir para vivir a Dios. Dios está reclamando precisamente de su pueblo: muere. Porque el lenguaje de morir, que es el lenguaje de entregarnos completamente al Señor, establece en tu vida la costumbre de la naturaleza de hablar de lo que vives. Alabado sea el nombre del Señor. Y así como Jesús le habló a la higuera, y la higuera se secó, y los discípulos se asombraron y aterraron, y el Señor dijo: esto es tan normal, esto debe ser tan normal. Es tan normal que tú vivas hoy un milagro. Es tan normal hoy que tú seas sanado. Es tan normal hoy que tú seas liberado. Es tan normal hoy que tu corazón se llene de la esperanza y de la fe. Es tan normal hoy que tú vivas la libertad. Es tan normal hoy que tú confieses que tus hijos están en la dimensión de los escogidos. Es tan normal hoy que la verdad de Dios esté tan fuerte hablándole a tus días, porque es tan normal hoy que hoy pase algo extraordinario en mi vida. Eso es lo normal. Para los discípulos, el hecho de que la higuera se haya secado fue algo que los admiró, pero para Jesús no. Digo, eso es tan normal. Si tú hablas y tú le dices a ese monte: quítate allí y trasládate al corazón de la mar, él obedecería, porque eso es lo normal. Es lo normal cuando tú tienes el lenguaje de Dios, esperar que algo pase, esperar que algo suceda. ¿Por qué? ¿Por qué no sucede lo que hablamos?
Por una sencilla razón, porque dudamos de lo que hablamos. Porque lo que hablamos, que se nos reveló de parte de Dios, no tiene peso de aceptación en nuestra vida. Pero si eso que se nos reveló tiene peso de aceptación en tu vida, tiene que pasar. Tiene que pasar. Si no lo ves en este día, lo verás mañana, pero tiene que pasar. Porque tiene orden de pasar, de suceder, de acontecer, de manifestarse. Esa es la verdad de Dios. Y así como la higuera se secó cuando Jesús habló, hoy se secarán muchas deudas. Hoy se secarán el espíritu de la enfermedad que ha venido consumiendo tus fuerzas y tu vida. Hoy se secarán los demonios que están como ensañados trayendo tormento de aflicción y tristeza a tu vida y persecución. Hoy se secará todo lo que se ha levantado contra ti. Hoy se secarán en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret la raíz de iniquidad, producto de las maldiciones generacionales que han afectado tu vida y tu generación, y aún tus hijos también están comiendo de eso. Hoy ese alimento perverso y malo se seca en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque si Jesús le habló a la higuera, le habló para que algo pase. Y si hoy yo te hablo en el Espíritu, es para que algo pase en tu vida. Porque el lenguaje de la atmósfera sobrenatural en la que estoy en este momento me da la libertad de decir, porque estoy viviendo la revelación de una verdad y quiero que usted la viva en esta hora. Por eso es necesario decir en la convicción de tu fe está el milagro. Cuando tú hablas en la convicción, de tu fe, el primer elemento se llama fe. Dile, Señor, dame espíritu de convicción de la fe al nivel del milagro. Dame fe. No importa qué tan grandes sean las situaciones, tu fe se eleva a un nivel de tu demanda. Todo es posible en el lenguaje de la fe. Todo es posible cuando estás en la atmósfera de Dios. En la atmósfera, y esto es poderoso, en la atmósfera de Dios, todo se ve posible. Porque cuando entras a la atmósfera de Dios, saliste del estado de tu naturaleza y entraste a lo sobrenatural de Dios. Ahí sí es como Pablo dice, no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. La vida de Cristo me trae su lenguaje. Diga, la vida de Cristo trae el lenguaje a mi boca. Señor, trae el lenguaje a mi boca. Porque no hablaré conforme a las dificultades que vivo, sino conforme a las promesas de Dios que me han sido reveladas. Dice la Escritura en Mateo capítulo 9, verso 21. Esa es la convicción de tu fe. En la convicción de tu fe está tu milagro. Mateo capítulo 9, versículo 21, dice la palabra del Señor así, porque decía, ¿porque qué? Decía, una mujer que había sido afectada durante 12 años. ¿Hace cuánto tú estás cargando esta situación? Pero llegó un momento en que llegó un momento en que el tope, y estoy en el momento en que ya llegamos al tope de esta situación y por eso voy a hablar. He llegado al tope de esta situación y por eso voy a hablar en esta hora las palabras de Dios. Porque decía,
¿Y cuándo decía esta mujer eso? Lo dijo cuando la atmósfera de Jesús se reveló, cuando Jesús estaba frente a ella, cuando ella pudo ver, divisar con sus ojos la presencia de Jesús. ¿Qué estás viendo en esta hora? ¿Estás viendo la manifestación de la presencia de Dios en tu vida? Entonces habla la palabra. Porque decía, ya había salido, dice que esta mujer vivió durante 12 años con un flujo de sangre. Todo se desangró en su vida. Se desangró las finanzas. Se desangró sus fuerzas porque 12 años botando sangre con un sangrado que no paraba. Era terrible esa situación. Quién sabe cuántas cosas esta mujer había perdido, pero cuando ella está en el escenario donde divisa a Jesús, donde ve a Jesús, dice la Escritura, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Me llama la atención esto. ¿Qué era lo que esta mujer estaba buscando? Ojo a esto. Se suponía que ella tenía una enfermedad que había degenerado en cáncer. Y se suponía que ella buscaba al Señor para ser sanada. Pero mire la convicción, el espíritu de su fe trasciende algo superior. Y aquí hay una lección importante. Y es que cuando tú trasciendes a una dimensión mayor, ella salió del ámbito de su necesidad y se puso en el ámbito de la necesidad de Jesús. Ella no dice la Escritura, porque ella decía, si tocare el borde de su manto, seré sana. No dice eso. Porque ella decía, si tocase solamente el borde de su manto, seré salva. No sana. Lo que pasa es que cuando tú te ocupas del Señor, lo otro se te añade. Por eso, iglesia, necesitamos ocuparnos de Dios, ocuparnos en servirle, en adorarlo, en amarlo, en consagrarnos para Él. Y lo demás es una orden que tiene que llegar a tu vida. La orden de llegar la bendición a mi vida es un derecho que por gracia divina yo recibí. Diga, yo recibí, mi casa recibió, mis hijos recibieron, este hogar ha recibido, esta empresa, este ministerio ha recibido derecho, porque decía. Y esa determinación de ella, su lenguaje la conectó con Jesús. Porque dice el Señor, dice la Escritura, que viendo Jesús, pero Jesús volviéndose y mirándola, dijo, y mirándola, hubo una conexión inmediatamente. Cuando tú hablas el lenguaje de la verdad que se te reveló y desarrollas el espíritu de la fe, eso te conecta directamente con Jesús y entonces sucede el milagro. Un milagro de Dios no necesita el protocolo. Un milagro de Dios no necesita el protocolo, sino solamente la fe y el corazón para recibirlo. La gente y el pueblo cristiano se ha degenerado en eso. Han desarrollado un espíritu místico. Y el espíritu místico de la gente es que si no tiemblan, si no lloran, si no gritan, si no se van al piso, no pasó nada.
Estás limitando a Dios y estás limitando el bien que Dios quiere hacer con tu vida. Necesitas dimensionarte, no a enfatizar en lo que sientes, sino en lo que crees. No a enfatizar en la manifestación del protocolo, sino lo que una palabra Dios reveló. Si una palabra ahí donde tú estás sentado, hay una mujer que se llama Andrea y tiene una falda azul y me está viendo con mucha atención, y tienes un problema en tu estómago, tu matriz, y tienes un problema muy serio también en tus riñones. Y esta palabra está direccionada directamente a ti. Y a otros que en el espíritu, en la atmósfera del espíritu, están conectados a esta hora para ser liberados. La sanidad está operando en tu vida. La puerta, diga, la puerta del milagro en mi casa está abierta. Diga, levántese y comience a hablar el lenguaje de la palabra que se está revelando a su vida. La puerta de la sanidad en mi cuerpo está abierta hoy. Yo la recibo. La puerta de la bendición a mi empresa está abierta hoy. Yo la recibo. La puerta de la restauración de las cosas para mi vida está abierta. Entra, yo la recibo. Las puertas se abrieron porque la bendición entró en tu vida. Las puertas se abrieron porque un nuevo tiempo para ti ha comenzado. Las puertas se abrieron en tu vida, por lo tanto, algo extraordinario está pasando contigo. Alabado sea el nombre del Señor. Se me fue el tiempo. Este es el tiempo de decir el lenguaje correcto y cualquier cosa será hecha. Este es el tiempo de ¿qué? De decir el lenguaje correcto. Basta ya del lenguaje equivocado. Se cerró en tu vida el diccionario de la tragedia. Se cerró en tu vida la dialéctica de la derrota. Se cerró en tu vida la semántica de las palabras equivocadas. Hoy un nuevo lenguaje nace en mi vida. Yo hablo lo que hoy Dios me habló, que sucede hoy en mi vida. Hoy yo hablo lo que Dios me dijo que está pasando en mi vida. Por eso, lo que diga hoy, lo que diga le será hecho. Alabado sea el nombre del Señor. Y estoy terminando, porque el tiempo me acabó, se me terminó y tengo mucho más palabra para hablarles hoy. Qué tremenda palabra. La palabra del Señor dice, este es el tiempo correcto de hablar. Este es el tiempo correcto de hablar cualquier cosa que será hecha. El Salmo capítulo 33, el verso número 9 dice, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Él dijo. Y esto es poderoso. Él dijo, el dicho de Dios hoy está en tu boca. Tú determinas hoy si quieres seguir como un cautivo de tus dolores. Tú determinas hoy si seguir en el cautiverio de un pensamiento fracasado. Tú determinas hoy si tomas el dolor de la aflicción
o lo sueltas y tomas la verdad de la paz de la palabra. Tú determinas hoy. Hoy me determino. Hoy me determino en lo que Dios ha dicho de mí. Hoy me determino a creer y a recibir. Creo y recibo. Creo y recibo. Creo y recibo lo que Dios ha dicho de mis hijos. Hoy me determino a borrar un lenguaje que el diablo atrevidamente escribió en mi vida y escribió en los anales de mis hijos. Hoy lo borro. Hoy borras de tu vida lo que una maldición generacional te hizo cargar. Hoy tú borras en tu vida lo que un hábito perverso te ha tenido cautivado. Hoy borras en tu vida lo que te ha alterado la paz y lo que ha traído la confusión en tu vida. Hoy borras en tu vida porque Él dijo y fue. Por lo tanto, hoy borramos completamente de tu cuerpo toda dolencia, toda enfermedad y toda aflicción. Hoy borramos en el nombre de Jesús porque Él dijo. Y en ese dicho de Dios estoy metido. En ese dicho de Dios es la atmósfera de mi lenguaje. Ese dicho, cada día que te levantes, diga: Señor, revélame el dicho para este día. Señor, revélame hoy el dicho para esta semana. Señor, revélame hoy el dicho para este mes. Señor, revélame hoy el dicho para este próximo negocio que voy a tener. Señor, revélame hoy el dicho de este servicio que voy a dar a ti, porque Él dijo y fue. Ese dicho, en esa atmósfera tú te metes y en ese lenguaje tú vives, porque hoy se borra. Y si se borra de ti, significa que perdió ya su vigencia. Y si se borra de ti, significa que perdió su valor. Si se borra de ti, significa que ya no existe. Estás hablando, mucha gente está hablando un lenguaje que ya Cristo borró en la cruz del Calvario. No hables un lenguaje que Cristo ya borró en la cruz del Calvario, porque ya no existe. Toma la legalidad de lo que está revelado en tu presente. Toma la legalidad de lo que fue revelado ahora para tu cuerpo y para tu servicio al Señor. Toma la verdad de Dios, porque hoy se borran cosas. Aleluya. Se borran cosas y el Espíritu de la verdad escribe otras que serán el lenguaje de mi diario vivir. Gracias, Señor, por esto nuevo que aprendí hoy. Gracias, Señor, por este lenguaje maravilloso que aprendí hoy. No importa lo que sea, si no es, tendrá que secarse. La higuera estaba frondosa, estaba atractiva, parecía que estaba en todo el vigor, pero no era conveniente para ese día, para ese momento mantenerla. Y hay cosas que seguramente han crecido en tu vida, pero que son negativas, pero que no son necesarias en tu vida, y por eso tendrán que secarse. No importa que tanto el diablo las haya florecido. No importa que el diablo las haya hecho vuelto atractivas. No van más conmigo. Diga: esto no va más conmigo. Esto hoy tiene que secarse. Se terminó la vida que me traía muerte. Se terminó la vida de las cosas perversas del diablo que me traía muerte. Eso se termina, se seca en el nombre de Jesús. Por lo tanto, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, yo ordeno ahora mismo que se seque hasta desaparecer el cáncer de tu cuerpo, que se seque hasta desaparecer la tristeza, la angustia, la ansiedad, la tristeza, la depresión en tu vida, que se seque eso hasta desaparecer por completo, que se seque en tu vida ese dolor inmundo que está en tu columna vertebral, en la quinta vértebra. Se seca ese dolor en tu cintura, se seca ahora mismo en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret.
Nazaret. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, ese zumbido que tienes en los oídos se seca en tu vida. Ese espíritu de ruina y de pobreza que ha venido minando tu tranquilidad y ha venido minando en el nombre de Jesús de Nazaret. Ha venido minando tu paz. Se seca en el nombre de Jesús. Se seca esa ceguera espiritual y se abre ahora mismo los portones de la gracia de Dios. Nuevos portones espirituales. Yo autorizo ahora mismo en el nombre de Jesús de Nazaret que portones financieros, puertas financieras se abran y puertas de nuevos niveles y nuevas promociones aún a tu vida y aún tus hijos que no están, pero que sí están programados por Dios para este tiempo, entran a la dimensión de ser promocionado para gloria del Señor por la palabra que te estoy impartiendo en esta hora. Nuevas promociones financieras vienen, nuevas promociones espirituales vienen. Hombres y mujeres que habían sido señalados para morir, hay señal de que están viviendo. Hay señal, hay humo de la gracia divina que hace que haya vida en ellos y se vuelven a levantar en el nombre de Jesús. Por lo tanto, en la autoridad del nombre de Jesús, yo seco todo aquello a lo cual el diablo le haya dado vida de muerte. Lo seco en el nombre poderoso de Cristo Jesús, cualquiera que sea la naturaleza. Y mientras estoy diciendo esta palabra, diga: yo conecto también mis hijos, conecto mi madre, conecto mi padre, conecto mi esposo, conecto mi casa, conecto mi empresa, a todo aquello que ha venido tratando de secarnos y de sangrarnos. Conecto toda cosa que el diablo ha levantado frondosa, se seca ahora en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Levántate, porque es el momento de hablar el lenguaje de la verdad que se te reveló. Te bendigo con toda bendición en Cristo Jesús y declaro que los días de tus días, de los días de ver lo que Dios ha dicho, ha llegado para ti como una revelación. Te bendigo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Que la gloria del Señor impacte poderosamente tu vida. Y no podemos terminar esta poderosa palabra, sino que las parejas se unan juntas y levanten sus manos y comiencen a adorar al Señor. Este es el tiempo de la llave en tu mano. Saca de la cárcel a tu hijo. Saca de la cárcel a tu esposa o saca de la cárcel a tu esposo. Sácalos ahora. Saca de la cárcel lo que Dios dijo que era tuyo, porque la verdad que está en ti es la llave que Dios te entrega hoy y te entrega autoridad para hablarla, porque lo que diga, Él dijo y existió, y hoy existe la bendición del milagro en tu vida. Te bendigo poderosamente en el nombre del Dios Todopoderoso. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes y vivan lo que fue dicho, que es un regalo de Dios para ustedes. Les amo profundamente en el nombre de Jesús. Amén y amén. El lenguaje de Dios está en tu boca. Dilo y ora en el Espíritu, porque la gloria de Dios, ay Señor, está entrando a los hogares poderosamente. Poderosamente. Vívelo y testifica luego del poder de Dios. Les amo. Un abrazo gigantesco. Bendiciones mil para todos. Amén y amén. Gracias, Espíritu Santo. Te amo.